Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros, todos los que están compartiendo este momento con Pensar la Historia. Este es nuestro canal dedicado precisamente a ventilar, analizar, escrutar junto a ustedes hechos, figuras, sucesos de la historia de Cuba, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el mundo. Estamos haciendo una construcción conjunta. Quiere decir que ustedes que están con nosotros hoy, viernes 13 de noviembre, cerrando la semana y cerrando además el ciclo que abrimos sobre Cipayos del Caribe, quiere decir, repito, que ustedes también participan en la construcción de este programa, de esta transmisión. Sin ustedes es imposible hacerlo, o por lo menos no sería tan animado, tan divertido, y además con ese toque siempre de humor que los caracteriza. Y nos da a nosotros la posibilidad de ventilar cualquier tema, por profundo y complejo que sea, por polémico que sea, con naturalidad y frescura, que es a fin de cuentas lo que se agradece. Porque no se trata aquí de pontificar desde una cátedra, dar lecciones, demostrar que uno sabe o que uno tiene un conocimiento y otro no. Eso es absurdo. Eso es una práctica lamentablemente muy difundida que yo toda mi vida he repudiado. Y siempre agradecido a los profesores que están de tú a tú con el alumno y que son capaces de retroalimentarse con lo que ellos plantean. Ustedes no son mis alumnos, ustedes son mis amigos, mis compañeros, y yo con mucho gusto pues dedico este tiempo a abrazarlos y a transmitir lo que puedo saber y a responder las preguntas que ustedes hacen, que son muy variadas y que muchas veces no tengo una respuesta porque yo no me lo sé todo. Yo no soy Google, ojalá, pero no lo soy. Yo tengo que estudiar para responder. Yo creo que eso, a fin de cuentas, debe ser una práctica, no inventar, no improvisar, no salir del paso. Cuando uno no sepa algo, dice, mira, yo no lo sé. O ese tema no es el tema que yo he dedicado a investigar. Yo tengo que investigar y estudiar para responder. Y creo que eso es serio. Esa es la forma de darle seriedad a esta relación que hemos establecido alrededor de pensar la historia. Como les decía, vamos a terminar hoy el ciclo de Cipayos del Caribe, un ciclo que ha tenido mucha aceptación entre ustedes porque tiene raíces en el pasado, pero expresiones en el presente. Lamentablemente el cipayismo, el mercenarismo, es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad en todo su devenir y que no es nuevo y que lógicamente a partir de eso, pues decir que sus efectos negativos se hunden en las sombras de la historia, pero sus frutos están aquí entre nosotros. Vemos constantemente gente que por dinero, por prebenda, por privilegio, por comodidad, es capaz de venderse a un postor y es capaz de negar su cultura, su familia, sus amigos, su infancia, su pasado, su pueblo, su ciudad, su barrio, con tal de sacarle lascas a la vileza y a la canallada
y son capaces incluso de pedir invasiones contra Cuba, pedir destrucción, atraer la muerte hacia el país donde nacieron, pedir que sea borrado de la faz de la tierra por su cobardía y además por su falta de principios, porque generalmente un mercenario, un cipayo de esa naturaleza nunca da la cara, nunca dio la cara donde debió darla y nunca da la cara en el momento preciso. Todo es desde las sombras vivieron y desde las sombras continúan. Sombras nada más, como decía la canción. Pues sí, se trata de eso y de ver ejemplos. Aquí vamos a ver cómo terminan algunos cipayos. Ya hemos visto a través de la semana cómo han terminado algunos cipayos y he recordado varias veces aquel apotegma, aquel dicho, aquella definición de que Roma paga a los traidores pero los desprecia. Claro, se utiliza las potencias, los, las potencias coloniales, las potencias imperialistas, pagan a personajes desechables como estos y les pagan y le dan brillo a su ego, a su frustración y a su falta de principios mientras les sean útiles. Cuando dejan de serles útiles, los apartan, los tiran y buscan al cipayo relevo para empezar de nuevo el ciclo. Recuerden que hablamos de que, por ejemplo, en los batallones de pardos y morenos en toda América, surgidos en La Habana, en el siglo XVI, se le daban prebendas a estas personas, entre ellas siendo mulato, mestizo, negro, tener esclavos. Ese es ya el no va más de la infamia, ¿no? O sea, una persona que quizás fue esclavo o nació de un vientre esclavo, aunque haya nacido libre, pues tener esclavos. O sea, imitar al dominador teniendo a su merced dominados. Imitar al que lo hizo sufrir a él, a su madre, a su padre, a sus hermanos, para tener un estatus social. Yo tengo esclavos, yo soy una persona de otro nivel social. Se deslumbran con los 30 dineros de la infamia, como los que Judas recibió por traicionar a Cristo, y creen que con eso ya tienen la estimación del explotador, del dominador, del amo, cuando en realidad los desprecia y nunca, jamás los va a considerar a su nivel. Siempre van a ser traidores, poco confiables, una especie de pieza en una maquinaria diabólica que se cambia, se quita, se bota, se renueva y nada más. Entonces, por ejemplo, vimos cómo estos batallones de pardos y morenos, estos oficiales, eran despreciados por los oficiales blancos españoles, no tenían las mismas prerrogativas que los españoles. Vimos también cómo las reservas dominicanas que le sirvieron a España en la Guerra de la Restauración, de su lado peleando contra los patriotas que querían la libertad y la restauración de la República Dominicana, vimos cómo luego fueron humillados, maltratados, apartados al evacuarse hacia Cuba, y eso provocó que se radicalizaran varios de ellos, la mayoría, ya dije que de 26 que estudié, 14 se radicalizaran a favor de los cubanos. Algunos murieron cipayos, como el general Eusebio Puello, que era un gran militar, fue llevado, era mariscal de campo, fue llevado entre los evacuados a Cuba, pero mandado en La Habana, donde vivía, mandado a su casa a esperar. O sea, no tenía mando, no tenía tropas, no podía estar en la calle, no podía vestirse de general, estaba en su casa prácticamente confinado, hasta que la situación militar fue tan grave para España que tuvieron que sacarlo del encierro, darle la gobernación de Camagüey, que era un epicentro. Recuerden que en Guaymaro fue la Asamblea Constituyente el 10 de abril del 69 y que era la capital de la República en armas. Y tuvieron que mandar a Puello a tratar de revertir la situación, lo logró desalojar al gobierno de la República en armas de Guaymaro, no sin grandes pérdidas y sin combate. ¿Y cuál premio recibió? Vaya de nuevo a su casa, vaya de nuevo sin mando, sin la faja de general
y espere ahí hasta que nos acordemos de usted o hasta que haya otra crisis. Murió, le hizo un memorial al rey con todos sus servicios ofendidos y unos meses después murió sin amigos, sin compañeros, solo acompañado de unos familiares y sin tener ninguna bien material que donar porque no fue espléndida España con Puello. Pues así ocurre y así ocurría en Cuba. Vimos también a los guerrilleros evacuados hacia España, cubanos, santiagueros, muchos, que se quedaron sin dinero, sin trabajo, sin vivienda en Madrid o en otras ciudades españolas. Y tuvieron que crear comisiones para batallar por sus derechos. La prensa tuvo que meterse en el problema. ¿Y cómo terminaron? Bueno, terminaron en la pobreza. Terminaron los que, como el capitán Carvajal, vimos el ejemplo ayer, que osó regresar a Santiago de Cuba después de haber dirigido las guerrillas en Songo, en el poblado de Songo, pues vimos cómo casi fue linchado y fue herido y tuvieron que meterse los norteamericanos en una patrulla a salvarlo. Y se dio el ejemplo de el práctico Primitivo Oliva, que fue el que supuestamente remató a Martí y que se jactaba de ello, que fue ajusticiado por los cubanos una vez que terminó la ocupación española. Y no fue el único, fueron muchos casos similares. Eso es lo que yo he llamado, y lo digo aquí, la hora del Mambí, la hora de la justicia Mambí, la hora de la justicia de la manigua, que para estos personajes nefastos, que además tenían sus manos manchadas de sangre de inocentes, de mujeres, de niños, de ancianos, de enfermos, de heridos, para estos nefastos personajes, los Gómez y los Mambí se reservaban el machete y la guásima. No gastaban balas, las balas eran para el enemigo español, para el quinto, para el soldado español. Pues hoy vamos a ver como conclusión de la serie, yo he llamado a esta última encuentro con ustedes en esta serie el duelo. Vamos a ver dos figuras interesantes que tienen que ver con los guerrilleros y al servicio de España en la guerra de independencia, que fueron uno, el comandante Garrido, Pedro Garrido Romero, y el comandante de guerrilla anterior, o sea, Garrido Romero estuvo en la guerra de los 10 años y estuvo en la guerra del 95 y en la guerra chiquita, pero él venía, como dije, de la guerra de los 10 años. Ahora, los sucesos que lo hacen famoso son en el 95. Y el otro caso que vamos a ver, el de Miguel Pérez, aquí tienen ustedes una imagen a la izquierda de Guillermo Moncada y a la derecha de Miguel Pérez, son los que protagonizaron ese duelo en la guerra de los 10 años que los hizo famosos a los dos, porque fue realmente un momento decisivo para la guerra en Guantánamo. Iba a empezar Gómez la invasión de la zona de Guantánamo, que era un bastión españolista en Oriente, y fueron además las circunstancias que se unieron en ese duelo lo hicieron muy famoso, o sea, tuvo mucha repercusión internacional, nacional, quedó registrado en la historia. Voy a empezar con Garrido. Bueno, Garrido realmente nació en Cádiz, bueno, en una villa, Villamartín de Cádiz, no era cubano, era andaluz, era un hombre relativamente alto, delgado, vamos a ver otras imágenes de Garrido aquí. Nació el 1 de noviembre de 1848 y murió en Guantánamo el 9 de febrero de 1898 de fiebre amarilla. Él ya estaba, en las últimas fotos que vamos a ver, estaba muy desgastado por la vida de la guerra, las privaciones, los peligros, las heridas, las enfermedades mal curadas. Era una persona ya muy avejentada, siendo además un hombre relativamente joven, pero que tenía, mismo que Miguel Pérez en la guerra de los 10 años, tenía un liderazgo natural, era un guerrero natural y tenía un instinto para el combate, además de una valentía casi suicida. Vamos a ver su participación en combates como el de Jovito y el de Chao del Indio, donde prácticamente salvó la situación para las tropas españolas. Garrido llegó a Cuba, se brindó de voluntario en Andalucía, en Cádiz, y lo mandan como voluntario para Cuba en 1870, dentro del batallón de Cádiz.
Aquí empieza a destacarse y a ganar grado de cabo, sargento, etcétera, a recibir cruces, condecoraciones, por su valentía, por su arrojo y por los resultados en los combates. Es un hombre impetuoso, es un hombre astuto, es un hombre valiente, y todos esos rasgos en una guerra hacen que te destaque. Peleó en esta primera parte de la guerra de los 10 años al servicio o bajo las órdenes de Valeriano Weyler y Nicolau, que era otro jefe militar genocida, cruel, sanguinario, pero buen militar y valiente. Eso no se le puede nunca quitar al enemigo sus virtudes, por pequeñas que sean. Hay que reconocérselas, porque a fin de cuentas no hacemos nada con minimizarlo, porque estamos minimizando nuestras victorias entonces. Estamos minimizando, estamos simplificando nuestras guerras. Si el enemigo era tonto, si el enemigo era cobarde, si el enemigo huía cada vez que se oía el clarín mambí, entonces nosotros no tenemos ningún mérito como pueblo. El mérito fue precisamente enfrentar y batir un enemigo luchador, sufrido, abnegado, disciplinado, como fue los soldados del ejército español, y a enemigos también sanguinarios, pero muchas veces valientes, como eran estos guerrilleros, que no le temían a la muerte porque vivían en la muerte. Ese era su hábitat natural. Y por supuesto, matar para ellos era natural también. No tenían ningún escrúpulo de conciencia. Entonces Garrido pelea a las órdenes de Weyler. Weyler ha estado en la guerra de Santo Domingo como comandante. Weyler aquí en Santo Domingo se destacó y tuvo una acción por la cual recibió una condecoración importante, donde supuestamente bajo el asedio enemigo, para llevar una información al capitán general español, cruzó un río solo, a caballo, creo que con un asistente que casi se ahoga, y bajo el fuego del enemigo, y lo hizo. Entonces, eso lo hizo famoso. Weyler era además el hombre que dormía con la tropa, que comía lo que comía la tropa, que estaba al frente. No es para admirarlo, porque la figura de Weyler está condenada de por vida en la historia de Cuba por el genocidio de la reconcentración. Pero reconozcamos que era un enemigo de altura y que no era un enemigo sencillo. Bueno, Garrido está calcado de ese molde, está copiado del molde de Weyler. Yo creo que aprendió mucho con Weyler y desarrolló también esa arrojo, esa intrepidez natural. Y como Weyler conocía bien la forma de guerrear a los cubanos. Bueno, Weyler conocía la forma de guerrear a los dominicanos, que influyeron mucho sobre los cubanos en su forma de guerra de guerrillas o guerra irregular. Se va ganando grados y ya en 1878, al terminar la guerra de los 10 años, ya es teniente de voluntarios de guerrillas en Guantánamo. ¿Qué situación tiene Guantánamo? Bueno, que Guantánamo siempre fue una zona de fuerte arraigo español, por características determinadas históricas y por la presencia de los indios de Yatera, que eran proespañoles. Yo he hablado bastante de estos indios, lo menciona Martí en su diario, indios que tuvieron mucho que ver con la muerte del mayor general Freud Crombet, desembarcado con Maceo por Duava, y que eran muy útiles para la guerra irregular, porque también se metían en la manigua, no tenían miedo, eran gente que se movía muy rápido, eran muy resistentes, conocían las tácticas mambisas, conocían a los mambises personalmente, habían sido sus vecinos, etcétera, y lógicamente eran eficaces. Por eso que España siempre en tiempo de guerra y de paz mantuvo una tropa de alrededor de 200 hombres que les llamó las escuadras de Santa Catalina del Guaso, formado por guerrilleros cubanos y por indios de Yatera, los indios de Yatera. Estas escuadras eran muy usadas por el ejército español, no solo en las guerras, sino también en tiempo de paz, por ejemplo, para perseguir bandidos. Yo en mi página de Facebook, en mi muro, publiqué una serie que se llama Los Bandidos de Cuba, que eran los casos, incluso con fotos, de bandidos en el occidente, en lo que antes era provincia Habana, hoy es Artemisa y Mayabeque, son dos provincias hoy, entre ellos Manuel García, y parte de Matanza y parte de Pinal del Río, pero sobre todo en esta zona. Y era imposible de capturar, y de pronto
me encuentro la joya de que el capitán general Calleja, desesperado porque no puede acabar con los bandidos, con el ejército regular, y le están descarrilando trenes, secuestrando hacendados, asaltando bodegas, en fin, creándole problemas, incluso en ocasiones al grito de "Viva Cuba Libre". Una cosa tremenda. Probablemente muchos de ellos habían sido mambises en la guerra de los 10 años, otros habían sido guerrilleros en la guerra de los 10 años. Y eso le creaba una situación política incluso al capitán general. ¿Y qué hizo? Cogió a Garrido de Guantánamo, a sus indios y a las escuadras, las llevó a Occidente para perseguir a los bandidos. No tuvieron gran éxito porque el terreno era diferente, porque las tácticas de los bandidos no era igual a las tácticas de los mambises, y tuvieron un éxito relativo. Pero es un ejemplo de para qué se usaban estas escuadras en tiempos Yo no he leído, o sea, no he saludado directamente a todos los que están aquí, a los habituales y a los que llegan por un problema de tiempo, pero reciban todos un fuerte abrazo y todo mi cariño, y bienvenidos los que acaban de llegar, que se suman a nuestro grupo. Pues sí, las escuadras de Santa Catalina del Guaso radicaban en Tiguabo, un poblado en el cual había estado y había nacido Miguel Pérez, que es el caso de la guerra de los 10 años que vamos a analizar ahora en el duelo con Guillermo. Volviendo a Garrido, Garrido tiene en el diario de Martí varias menciones, porque Garrido, una de ellas es alrededor de la muerte de Flor. Tiene varias menciones. Por ejemplo, dice aquí, minutico, por favor. Dice Martí en una parte, en una de sus citas, dice el día 20 de abril, perdón, el día 21 de abril de su diario de campaña, dice: pero qué triste noticia. O sea, recibe la noticia. ¿Será verdad que ha muerto Flor, el gallardo Flor? Que Maceo fue herido a traición de los indios de Garrido, que José Maceo rebanó a Garrido de un machetazo. Son cosas que llegan, rumores, bolas, y Martí no las confirma, las pone como preguntas, pero menciona a Garrido y dice que si es verdad que José Maceo rebanó a Garrido de un machetazo. Bueno, en realidad lo ocurrido fue que el grupo donde iba Flor, que eran, si mal no recuerdo, eran 5 personas, se había separado del grupo donde iba Antonio. Y en el grupo donde iba Flor iba en la vanguardia como explorador José Maceo, iba Flor, un comandante y 2 tenientes. Ese grupo de pronto en el camino se topa bajando. Ellos iban subiendo una loma y iban bajando una tropa de las escuadras de los indios de Atera con Garrido, y se entabla el combate. José Maceo dispara por instinto y se lanza por un precipicio, por un farallón, y se salva de milagro, porque pudo haber muerto ahí, y eso le permite escapar, aunque está luego muchos días solo buscando en el monte perdido, buscando cómo unirse de nuevo a los cubanos, en lo que Martí dice en el diario fue la odisea del general José, que dio pie a una película cubana de ese mismo nombre. O sea, como José Maceo solo en aquellos montes intrincadísimos, rehuyéndole al enemigo, con muchas heridas de las espinas, con contusiones, en fin, casi sin poder caminar porque tenía los pies destrozados, pues logra encontrar una casa de unos cubanos que lo ayudan, que lo curan, que lo orientan, y unirse de nuevo a Antonio. Y aquí vemos en el caso de esa emboscada un detalle peculiar. Flor no puede escapar, ni los hombres que lo acompañan. Se atrinchera detrás de un árbol y empieza a disparar. Flor era probablemente, según se dice, el mejor tirador del ejército mambí. Él había nacido en el Cobre, de padre francés y una madre mestiza cubana, y tenía una educación esmerada.
En aquella época la educación esmerada incluía equitación, esgrima, tiro, etcétera, para que un caballero estuviera pertrechado de todas las cosas que le podían servir en algún momento en la vida. En aquel momento los duelos de honor eran legales en muchos países, en otros no, pero o sea, se concertaban duelos entre caballeros frecuentemente, había que estar preparado, por eso que había que entrenarse. Y Flor empieza a disparar hasta que le dan un tiro en la frente. Hay otra versión, hay otra versión de que Flor está peleando a machete con un guerrillero, un indio de Gatera, ya mayor, que es tío de un joven de 19 años de apellido Rojas. Recuerden que estos indios, el apellido más frecuente era Rojas, y que Flor está venciendo y va, parece que a rematar al enemigo, y el joven, el sobrino, le dispara y le da un tiro en la frente. Son dos versiones. Lo que sí está demostrado es que ahí muere Flor. Y lo curioso es que al día siguiente de morir Flor, ese muchacho, ese Rojas de 19 años, y casi toda la familia Rojas, se alza con los mambises y abandona a los españoles. Fíjense qué ironía de la vida. El hombre que mata a Flor, al día siguiente está peleando del lado de los cubanos por los que murió Flor. Y tengo entendido, he leído en algún lugar, que ese cambio de actitud se debió a la influencia de mujeres de esas familias. Mujeres que empezaron a hablar con los jefes naturales del grupo, de ese clan, empezaron a demostrar que su lugar estaba con los cubanos y no con España, porque ellos también eran maltratados por España, y lograron que se pasaran de bando, muriendo muchos de ellos y peleando del lado del Ejército Libertario. Bueno, en esa escaramuza donde muere Flor, un comandante Mambí también muere, es herido un teniente y es capturado el otro, o sea, se llevan 2 prisioneros y 2 muertos, y José, que escapó, está Garrido, el teniente Garrido. Y Garrido lleva el cadáver de Flor, con lo que le ocupó, supongo que le ha ocupado correspondencia, documentos, su armamento, lo lleva a un cafetal donde está el Estado Mayor del coronel Bosch Ávila, el coronel español, que curiosamente a los pocos días muere en el combate de Sao del Indio. Este caso es interesante porque allí Flor es enterrado en ese cafetal y luego es desenterrado y llevado a Santiago de Cuba. Perdón, en el combate de Jovito, no el Estado de Luz, donde muere Bosch Ávila, el coronel. Pues bien, ahí estaba la eficacia de los indios de Gatera y las escuadras, lograr encontrar una pequeña partida de hombres que está eludiendo el enfrentamiento porque quieren unirse al resto de los expedicionarios o a las tropas cubanas que operaban por allí. Bueno, este es Garrido, miren qué cantidad de condecoraciones. Entre ellas tenía la Cruz de San Fernando, que es la condecoración militar más alta que España concede. Este Garrido también es mencionado en el diario de Martí de la siguiente forma. Dice Martí, van citados por Garrido. Dice, o sea, dice que las escuadras de criollos, esto es el 22 de abril, las escuadras de criollos pagadas con un ladrón feroz a la cabeza que hacen la pelea de España, la única pelea temible en estos contornos. O sea, un teniente ladrón a la cabeza, Garrido, Pedro Garrido Romero. ¿Por qué Martí lo acusa de ladrón? No lo sabemos. Habrá que ver en otras informaciones de colaterales, otras fuentes, porque no aparece en ningún lugar esa ambición, esa codicia de Garrido. Pero Martí a su vez era una fuente confiable. Martí debió de haber escuchado una historia o varias sobre Garrido, de Gómez o del resto de los hombres, entre ellos Periquito Pérez. El general Pedro Antonio Pérez, Periquito Pérez, era miembro de la familia Pérez, de ese que peleó
con Guillermón en la Guerra de los 10 años, era sobrino de Miguel Pérez. Y en la Guerra de los 10 años peleó del lado de España. Sin embargo, en la Guerra Chiquita ya peleó a favor de los cubanos contra España, y en la Guerra del 95 está del lado de los cubanos. Es él el que encuentra a Martí y a Gómez, que van, eran 5 personas o 6 personas las que van, y las encuentra y los protege con sus fuerzas. Y ese general Periquito Pérez, repito, que había sido guerrillero, puede haberle contado a Martí detalles porque lo conocía personalmente, habían vivido, habían estado juntos, habían quizás peleado juntos en la Guerra de los 10 años, de Garrido. Miren, esta foto es muy interesante y la puede ampliar un poquito, cartero. El personaje de la derecha, ese personaje es Pedro Garrido Romero. Él ahí. Es una foto realmente preciosa porque tiene una calidad, pero aparte de eso, es una foto en la cual se ve por primera vez, digo yo por lo menos, veo a Garrido de una forma nítida, porque en las demás fotos ustedes vieron no se ve muy claro. Bueno, ven ahí que es un hombre alto, es un hombre desafiante, miren la pose, es un hombre además que es comandante de guerrillas, comandante de tropas auxiliares, y es el que ha salvado la situación. Después vamos a volver a esa foto para explicar un poquito el contexto. Bueno, Garrido, incluso en la guerra del 95, después de la participación en los combates de Jovito y de Estado del Indio, donde salva la situación para España y rescata a esas tropas que estaban cercadas por Maceo en los dos casos, y voy a comentar un poquito esos combates, va a recibir tratamiento médico a España y visita Villa Martín. Allí es el ídolo. En su pequeño poblado donde nació es el personaje más famoso. Todavía hay una calle con su nombre, creo que tiene una estatua. Y en Villa Martín recibe todos los honores, todos los agasajos de un héroe. Y es recibido por la reina regente María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII, que era un niño en esa época, lo recibe, le da una audiencia para felicitarlo y reconocerlo por sus méritos. Sin embargo, en los partes de guerra donde él tiene ese protagonismo a favor de las tropas españolas, no aparece siquiera, no se le menciona, no es el héroe de la jornada, es el auxiliar, el voluntario, el guerrillero, que está ahí y que hace lo que tiene que hacer, pero que no merece los laureles. Yo supongo que esa audiencia de la reina y la medalla de San Fernando le haya buscado muchos enemigos, envidiosos, generalmente de cobardes que no eran como él y que no tenían el arrojo que tenía él, y que sin embargo vivían murmurando en la sombra. Él lo minimizaron mucho, como pasó con Puello, como pasó con otros jefes que se destacaron, como pasó con Pepe Antonio, que hablamos de él, en el enfrentamiento a las tropas inglesas desembarcadas en La Habana en 1762. Entonces, estamos en presencia de una regularidad histórica. Se usa a estos personajes, se les saca el jugo, se les saca provecho y después se le aparta, como si fueran ya inservibles. Y en el caso de este hombre, es sobre todo más doloroso, yo pienso que por la justicia humana, porque este hombre realmente, en los combates de Jovito y en el combate de Sao del Indio, fue donde se destacó de una manera muy notoria y donde prácticamente salvó la situación. Por ejemplo, ¿cuándo se da el combate de Sao del Indio? Bueno, el combate de Sao del Indio es un combate que se da el 31 de agosto de 1895. O sea, 31 de agosto. Martí llevaba 3 meses de muerto. Y ese combate se da precisamente porque es un combate que duró 36 horas, un día y medio de combate. ¿Por qué se da el combate de Sao del Indio? Bueno, el combate de Sao del Indio se da porque le llega una confidencia al coronel Canellas, Francisco Borjas Canellas, que es, abre un momentico, cartero, la foto de Garrido, la que mostrar, la que está ahí arriba.
Es, agrándalo un poquito, que se vea el señor del centro que está sentado, que le están curando un pie. Ese señor que está ahí, ese señor, ese es el coronel Francisco Borja Canella, que fue el jefe de la columna que salió de Guantánamo y en la cual iba Garrido con su tropa de guerrilleros para capturar a José Maceo. José Maceo estaba con un ataque de ciática que no le permitía casi montar a caballo, tratando de curarse en una prefectura mambisa. Y había allí un soldado español prisionero que había pedido quedarse con los mambises y había pedido que lo dejaran continuar allí y pasarse a la fila de los cubanos. Era muy disciplinado, muy serio, una buena persona, se confiaba en él y le piden que lleve unos caballos a bañar al río. Y él aprovecha con esos caballos y escapa y va a Guantánamo. Y dice en Guantánamo que en esa prefectura mambisa, y dice el lugar donde está Maceo, José casi inválido, que no puede montar a caballo, protegido solo por 50 hombres de su escolta. Que dice Canella, vamos a ganarnos ahora aquí las condecoraciones, los ascensos y los plus que se le dan a las condecoraciones a costa de José Maceo. Vamos a coger mango bajito. Vamos ahora que está enfermo, que no puede montar a caballo, que solo son 50 hombres. Y sale de Guantánamo enseguida, recibe la delación, con 900 hombres del regimiento de Simanca, 200 hombres de las guerrillas de Garrido, con Garrido al frente, 3 escuadrones de caballería y un cañón, una pieza de campaña. Sale rápido hacia allá, con tan mala suerte para los españoles que el contraespionaje mambí, que está en la ciudad de Guantánamo, detecta el movimiento, se entera que van para allá y manda un emisario por su cuenta a José Maceo para alertarlo de que van a sorprender. José Maceo le manda a su hermano Antonio, que estaba a 36 kilómetros en el Escandel, la zona del Caney, cerca de Santiago de Cuba, en unas lomas, le manda un mensaje de auxilio. Ven para acá rápido porque van a atacar la zona y podemos coger a esa columna entre dos fuegos. Yo y mis hombres por un lado y tú le sales por la retaguardia. Antonio Maceo recibe a las 18 horas del día 30 de agosto, recibe el aviso. Inmediatamente levanta el campamento y le ordena a los hombres a marcha forzada dirigirse hacia esta prefectura cerca de Guantánamo, donde está José Maceo. Dice Miró Argenter, el general, jefe de Estado Mayor catalán de Antonio Maceo, que él nunca vio una marcha como esa en la oscuridad, con la rapidez y la eficacia que se hizo, que le hace pensar que el infante oriental cubano es el mejor infante del mundo, porque fue una marcha a paso doble por la Manigua, rompiendo monte, con el apremio de que podían copar a José y lo podían matar los españoles. Y así llegaron a las 3 de la mañana a un punto donde el cual ya estaban en comunicación con José. Y acuerdan que Antonio se va a mantener en la retaguardia para que la columna española crea que va a lograr su objetivo fácil y en un momento determinado lo atacará por la retaguardia, lo rodeará y lo aniquilará. Y así sucedió, así se hizo. Y Canella, con su estrategia de sorprender a José, fue sorprendido. Y su estrategia de cercar fue cercado. Y lo que sí vio Canella fue a José Maceo a caballo con el machete peleando. Porque ante ese peligro José Maceo se olvidó los dolores, se montó a caballo y dirigió a sus hombres en el combate. Bueno, quedaron cercados esas fuerzas. El cañón fue tomado por 9 mambises. Llegaron a quitarle el cañón, pero pesaba y le era difícil sacarlo. Y quien rescata el cañón es Garrido con sus hombres, que le va arriba a los 9 y les arrebata el cañón peleando y lo recupera para España. Y luego fue una batalla de tal magnitud que Canella, desesperado, asustado, planteó de salir huyendo hacia Guantánamo. 36 horas de combate, iban a ser aniquilados.
En ese combate los españoles sufrieron 200 bajas entre guerrilleros y soldados. Entonces, los cubanos 89, entre muertos y heridos. Y en ese combate se decide escapar de madrugada para poder salir por el monte, no por el camino. Garrido es quien organiza la retirada. Garrido es el que salva a Canella, que al final ustedes vieron curándole una contusión en un pie al héroe de la jornada. Así fue el héroe. Lo ascendieron a general por ese combate desastroso para España, en el cual en su parte oficial solo reconoció un teniente muerto y 11 soldados, cuando tuvo 200 muertos. Entonces, ¿qué dice Garrido? Vamos a salir por el monte, por donde no nos esperan que podamos escurrirnos. Vamos a quemar el convoy de alimentos para que no nos obstaculice y nos haga lenta la marcha. Y vamos a dejar hogueras encendidas en diferentes puntos del campamento para que piensen que todavía estamos aquí. Fíjense qué táctica y fíjense qué cosa de guerrillero nato tenía Pedro Garrido Romero. Y así es como logran escapar. Pedro Maceo le había puesto una bomba, 2 bombas de dinamita por el camino por donde podían escapar luego que rompieran el monte. En efecto, pensó que a la primera se iban a detener para curar los heridos o para ver los efectos y ahí lo iba a atacar entonces él. Estaban tan asustados que cuando explotó la bomba que causó un destrozo tremendo entre los españoles, no se detuvieron ni a recoger los heridos ni los muertos. Siguieron avanzando hacia Guantánamo, lo cual hizo que no se pudiera aplicar completamente el plan de Maceo. Y así llegaron a Guantánamo bajo hostilidad permanente de las tropas cubanas. Bueno, pues en ese combate donde Garrido fue el que salvó la situación, lógicamente tuvo una repercusión. Yo incluso he publicado en mi muro de Facebook un libro, un folleto de una poesía épica en bable, que es el lenguaje que se habla en Asturias, Astur-Leonés, esa zona, en bable, de donde era Canella originario, enalteciendo a Canella como un héroe épico, un héroe de Homero, una cosa tremenda, un superhéroe. Y no mencionan ni por una vez a Garrido. Ni por una vez a Garrido. Bueno, Garrido muere, como ya hemos dicho, en vísperas de la guerra con Estados Unidos, en febrero del 98, de fiebre amarilla en Guantánamo. Y me mandaron una foto de su tumba donde está la bandera española y hubo gente que le ofendió. A mí no me ofende. Ese fue un combatiente enemigo que tuvo una destacada participación en la lucha y peleó por España. El problema nuestro no es contra los muertos, ni el problema nuestro es humillar al caído, ni abusar del caído. El problema nuestro es la altura, es la dignidad, es reconocer, peleó y murió en alguna medida por esa bandera. Bien, no era cubano tampoco, esa era su bandera. ¿Qué problema hay con eso? Yo creo que tenemos que diferenciar, o sea, no podemos ser presos o ser presa del odio estéril ni de la venganza. Eso dejémoslo a los cipayos. Los cipayos sí viven esas bajas pasiones, nosotros no. Pues este caso, interesante, así. Y en el caso del combate de Jovito, que fue además una situación similar, ahí muere el jefe de la escuadra de la columna española, Bosch Ávila, aquel que le dije que le llevaron el cadáver de... Y lo salva la situación al resto de las tropas que estaban cercadas también. Y estaba el general Rabí a la orilla del río Jaibo, esperando una retirada por ahí para cargar al machete sobre ellos. Pero de pronto oyen un clarín español que viene avanzando una tropa en refuerzo de esa. No sabían qué cantidad de gente venía. Podían ser columnas de miles de hombres. Y prudentemente los dejan pasar para que caigan en la trampa y luego ver qué se hace. Bueno, eso permitió, el que llegaba era Garrido, con una tropa de refuerzo de las escuadras, alrededor de 200 hombres. ¿Y qué hace? Saca por ese mismo lugar por donde entró a los que estaban sitiados. Ya el jefe había muerto, lo saca por ahí y lo salva. Y por esa acción le dieron la Cruz de San Fernando y fue ascendido a capitán de infantería porque ya él era comandante de las escuadras. Sobre el combate de Sao del Indio de Garrido, para ir redondeando ya nuestro programa, una cita de Miró Argenter
sobre el encono con que se batieron los hombres de Periquito Pérez, muchos habían sido guerrilleros, contra los hombres de Garrido que eran guerrilleros, en esos combates a machete. Y dice que Miró a gente que se desafiaban mutuamente en el campo de batalla y decían, los que peleaban del lado español, no peleen con los quintos, la bronca no es con los quintos, es con nosotros, con los guerrilleros al servicio de España. Y que la gente de Periquito Pérez decía, claro que con ustedes, en ustedes en primer lugar. Y fueron, dice Miró, una carnicería. O sea, imagínate, hombres que además están animados por el encono personal, por el enfrentamiento personal, aparte de la causa que cada cual defendía. Lógicamente, el parte español habló de que habían 3.500 hombres que ocuparon el campamento, que desalojaron a Maceo, bueno, todo lo que se decía en la época. Vamos a retroceder un poquito a la guerra de los 10 años, porque hemos estado hablando de la guerra del 95. Vamos a retroceder a Miguel Pérez y vamos a retroceder a Guillermo Moncada. Bueno, Miguel Pérez es un caso muy interesante porque nació en Tiguabo, que es la zona esta de los indios, la zona esta de Guantánamo, y era un caudillo natural allí. Durante más de 30 años fue rancheador, lo cual ya habla de su catadura moral. Un hombre que es capaz de ir tras la huella de esclavos cimarrones, esclavos que han huido, y matarlos o regresarlos a sus amos. Y a veces para confirmar que los había matado, le cortaban las orejas para que los amos contaran cuántos y les pagaran por el crimen. Entonces, en este caso, ese hombre que fue durante tantos años enemigo de la libertad de los esclavos y familiarizado con la represión y la muerte y todos aquellos montes, lógicamente era un caudillo en la zona. Que además estaban unidos por lazos de sangre, era un clan, el clan de los Pérez, como estaba el clan de los Rojas, y eran aliados de España. Y la gente seguía, mi tío es un caudillo, va por aquí, por esa senda, yo voy tras él, por lealtades familiares, que eso es un tema que también tenemos que ver en estos casos, muchas veces ocurría. Y se cita, cuando él muere en combate con Guillermón, se publica en el semanario La Ilustración cubana, española y americana, que era un semanario que salía en Barcelona. Se publica una biografía de Miguel Pérez con esa imagen que ustedes vieron ahí, un grabado, firmado por un señor de apellido Triay. Triay jugó un papel nefasto en los sucesos con el fusilamiento de los estudiantes de medicina. De hecho, era el director del periódico La Voz de Cuba de Gonzalo de Castañón, que fue supuestamente la profanación a su tumba de Gonzalo de Castañón, muerto en duelo en Cayo Hueso con un cubano independentista. Fue allá de Bravucón a retarlo en una zona que era de cubanos, porque allí había una gran colonia cubana simpatizante con la independencia. Se apareció allí para anotarse un número y poder vender más su periódico, porque eso había ocurrido antes con otro duelo, y el resultado fue que ese director de periódico logró muchas ventas a partir de haber vencido un duelo. Él hizo lo mismo, o sea, lo que le salió mal el cuento. Se encontró con un cubano y a tiros en un duelo allí, en un hotel donde estaba alojado, murió Castañón. Lo traen a Cuba como un mártir y luego supuestamente su tumba ha sido profanada por estos estudiantes y lo fusilan en un juicio que ya ustedes saben y además conocen el nefasto papel de los voluntarios. Bueno, ese mismo Triay, que dirigía La Voz de Cuba, el periódico de los voluntarios españoles, es el que hace la nota necrológica cuando muere en combate Miguel Pérez con Guillermo. Y es el hombre que dice, para poner un ejemplo de la valentía de Miguel Pérez, que en una ocasión se enfrentó a 5 cimarrones a machete, que mató a 3 y hizo prisioneros a los otros 2. Y que desde ese momento los esclavos, los negros, los cimarrones le tenían un inmenso miedo a Miguel Pérez. Yo no dudo que sea un cuento, yo no dudo que sea una leyenda que se tejió para su propia conveniencia, pero suponiendo aunque lo fuera, no había tal miedo
porque a fin de cuentas un negro nacido libre pero de madre esclava, como era Guillermón, lo desafió y lo enfrentó. ¿Cuándo ocurre esta situación? Bueno, Gómez se decide invadir Guantánamo, que era un bastión españolista, y le dice a Guillermón, que era en aquel momento comandante: usted irá al mando de la vanguardia, nuestras fuerzas irán detrás, y no olvide que el aniquilamiento de Miguel Pérez es para nosotros cuestión vital. Fíjense la importancia que tenía Miguel Pérez como obstáculo en esa zona para las fuerzas mambisas, que Gómez ordena a Guillermón que priorice el aniquilamiento de Miguel Pérez para que pueda tener éxito la invasión de Guantánamo. Y así ocurre, empieza Guillermón a provocar a Miguel Pérez para que salga de Tiguao, enciende fuegos cerca de Tiguao para que sepa que él está por allí, ataca ingenios, cafetales, viviendas de españoles, y lógicamente eso hace que Miguel Pérez sienta desafiada su autoridad y su dominio sobre la zona. Guillermón en esta época tenía unos 30 años, era un gigante, había nacido casualmente en el mismo barrio donde nací yo en Santiago, donde nacieron los Maceos, donde nació Quintín, donde nació Pepito Tey, donde nació Prampaí, el barrio que se llama Los Maceos en la actualidad. Allí nació Guillermón en 1841, para ser exacto el 25 de junio. Había sido carpintero y no tenía miedo a bravuconadas como las de Miguel Pérez, ni a las leyendas de que era invencible, ni nada de eso. Empieza a provocar a Miguel Pérez, y Miguel Pérez le deja una nota en un árbol del camino, clavada, donde dice: a Guillermón Moncada, en donde se encuentre, Mambí, no está lejos el día en que pueda sobre el campo de la lucha, bañado por tu sangre, izar la bandera española sobre las trizas de la bandera cubana. Miguel Pérez y Céspedes. O sea, lo desafía también, lo reta, le dice que lo va a matar en duelo y dice que va a pisotear la bandera cubana para izar la bandera española. La respuesta de Guillermón fue en ese mismo árbol una nota que decía: a Miguel Pérez y Céspedes, en donde se hallare, enemigo, dos puntos. Por dicha mía se aproxima la hora en que mediremos nuestras armas. No me jacto de nada, pero te prometo que mi brazo negro y mi corazón de cubano tienen fe en la victoria. Y siento que un hermano extraviado me brinde la triste oportunidad de quitarle el filo a mi machete. Más por Cuba, más porque Cuba sea libre, hasta el mismo mal es bien. Firmado Guillermón. Bueno, esto parece una película, esto parece un desafío de la Edad Media, donde los caballeros se retaban, había toda una ceremonia, y llegaba el momento donde se enfrentaban a caballo con sus lanzas y sus armaduras, a ver quién vencía y quién ganaba la lid caballeresca aquella. Bueno, esto parecía lo mismo. Para sacarlo de Tiguao, incendió Cafetales, Guillermón, de Ojo de Agua y otras zonas cercanas, y el humo y los incendios llegaron a Tiguao. Eso provoca que el 26 de mayo, en la tarde, Miguel Pérez saliese al frente de sus hombres con una pieza de artillería y cae en una emboscada en la zona de Yatera, llamada Sabana Abajo, Loma del Peladero. Ahí se combatió entre los guerrilleros y los mambises hasta la noche, hasta bien entrada la noche. 5 horas de combate. Hay un momento, cuerpo a cuerpo, la mayor parte del tiempo. Estando cercado, Miguel Pérez da la orden de huir hacia Guantánamo por la Manigua. Pero hay un capitán mambí de apellido Mengana que lo oye y dice: se va a escapar por allí, se va a escapar. Y Guillermón entonces da la orden y dice: al machete, adelante, mambises. Es decir, dejar las posiciones donde se estaba disparando y ir allí donde estaba el enemigo tratando de huir. Lo que pasó allí en ese combate
fue tremendo porque Guillermón enfrentó personalmente a Miguel Pérez en un duelo a machete. Y Guillermón venció a Miguel Pérez y el encono era tal que el cuerpo de Miguel Pérez hubo que recogerlo, según Martí en su diario le contó Gómez, en una yagua, porque era pedazos. Triay en su necrológica dice que el cuerpo fue del mártir, fue destrozado. Bueno, en la guerra fue un duelo limpio entre dos enemigos que se enfrentaron y uno perdió. Uno le tocó, en desgracia para él, la muerte. Gómez se equivoca al contarle la anécdota a Martí y le dice que ese combate fue entre Miguel Pérez y un coronel muy famoso llamado Policarpo Pineda, conocido por Rustán o el Polilla, que era descendiente de indios de Guantánamo y era un hombre suicida en los combates. A veces peleaba a puño, entraba a la carga peleando a puño con el enemigo. Una vez en un combate él tenía un crucifijo grande en el pecho, una bala española le da el crucifijo y lo hiere con el crucifijo le entra en la carne y él se arranca el crucifijo y lo tira contra el suelo y le dispara el crucifijo. Ahí por eso dice que alguien dice que cuando Cristo fue fusilado, bueno, fue el Polilla, el Rustán. Y este señor, según Gómez, el que tiene el duelo con Miguel, no fue el Polilla, él equivoca las circunstancias. Quizás haya tenido otro duelo con otro representante del gobierno español, pero el duelo real fue entre Guillermo Moncada y Miguel Pérez. Guillermo le manda a Gómez los grados y el sable de Miguel Pérez. Y Gómez, un hombre parco en elogio, le manda a Guillermón los grados de teniente coronel y de ascenso a todos los que habían participado en el aniquilamiento, cumpliendo su orden de Miguel Pérez y su escuadra. ¿Cómo lo narra Martí en su diario? Repito, con la equivocación de Gómez de personaje, dice: hablamos de las escuadras de Guantánamo cuando la otra guerra. Gómez elogia el valor de Miguel Pérez. Gómez elogia el valor de Miguel Pérez. Oigan aquí, porque es lo mismo que yo dije ahorita de Garrido. El enemigo se le enfrenta sin miedo, pero no hay por eso que cebarse, ni vengarse, ni minimizarlo, ni humillarlo. La dignidad y el respeto, porque la causa que se defiende tiene que estar limpia. Gómez elogia el valor de Miguel Pérez y dice de Miguel Pérez: dio un traspié, lo perdonaron y fue siempre leal al gobierno español. Dio un traspié con la justicia, el gobierno español lo perdona y siempre fue leal al gobierno español. En una yagua recogieron su cadáver, lo hicieron casi picadillo. Eso hizo español a Santos Pérez. Santos Pérez era hijo de Miguel Pérez, es el cubano que penetra la conspiración de la Guerra Chiquita y la denuncia y pelea del lado español, y cuando termina la guerra, Santos Pérez, ya la guerra del 95, Santos Pérez se evacua con los españoles como general de brigada, para que tengamos una idea de cómo evolucionó todo esto. Eso hizo español a Santos Pérez. Bueno, yo no creo que haya sido así porque ya él peleó al lado español desde la Guerra Chiquita. Policarpo, que era quien dice, le puso las partes de Antiparra a Miguel Pérez. Las partes, los genitales, se los puso aquí como si fuera una antiparra, que eran esos espejuelos que tenía Quevedo, por ejemplo, el poeta, escritor español, que se ponían aquí y tenía los dos cristales aquí, o sea, no tenía patas, se colgaban sobre la nariz. Dice: Policarpo le puso las patas de Antiparra. Te voy a cortar las partes, le gritó Miguel Pérez en la pelea a Policarpo. Dice que Policarpo le respondió: y yo a ti las tuyas y te las voy a poner de Antiparra. Y dice Martí, y se las puso. En realidad, esa descripción quizás fue así, pero con Guillermo, no fue con Policarpo Pineda Rustán. Puede equivocarse Gómez, un ser humano, además, una persona mayor, puede tener un lapsus, pero no quita para nada el heroísmo de Guillermo ante este duelo y sus resultados. Con este duelo
con la narración de este duelo, con la hora del mambí para los traidores y los cipayos, para los que ofenden la patria. Esta es la imagen de un oficial mambí, de los que no se vendieron. Si la agranda, tiene sobre el pecho tiene la banderita cubana. Hay que agrandarlo bastante para poderla ver, pero yo lo hice, porque no tenía algunas dudas si el uniforme era español o no, pero en el pecho tiene la banderita cubana. Ese hombre humilde, como Guillermón, negro, ese hombre que seguramente tuvo que ver con la esclavitud, su familia, él mismo, fueron los que derrotaron con su abnegación y con su patriotismo a los cipayos y a las fuerzas regulares españolas también en nuestra guerra. Entonces, honor para estos hombres que supieron siempre defender la dignidad allí donde otros habían perdido la dignidad, que supieron defender el patriotismo allí donde otros no tenían patriotismo, y que supieron demostrar que siempre en nuestra historia vencerá los principios, la verdad, el patriotismo, el amor al suelo patrio, antes que el cipallaje vil que se vende al mejor postor. Con esto terminamos, queridas amigas, amigos, compañeros, compañeras, nuestro ciclo de una semana sobre cipayos del Caribe. Recuerden que hemos visto casos en Cuba, en República Dominicana, en Haití, y que demuestra un poco la situación para contextualizar. Terminamos aquí por hoy esta semana. Tengan todos muy buen fin de semana. Cuídense mucho en medio de la pandemia y nos volveremos a ver aquí el lunes, que empezamos la serie sobre la voy a llamar los yanquis tiznados, Smoked Yankees, que es el nombre de un libro que tiene que ver con las fuerzas negras que participaron en la guerra del 98 en los combates de Santiago de Cuba. Los 4 regimientos que tuvieron tanta importancia, y tiene que ver con este tema de cipayaje. Estos no eran cipayos, estos eran soldados que vinieron a pelear contra el colonialismo español. No lo hacían por dinero, lo hacían por disciplina. Pero fueron muy maltratados, muy minimizados, muy excluidos, muy discriminados por las fuerzas blancas que vinieron en esa misma expedición. Yo creo que tiene un vaso comunicante con lo que hemos visto esta semana. Así que muy buen fin de semana, un abrazo y nos vemos el lunes para empezar la serie Los Yanquis Tiznados. Un abrazo a todos. Profe, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana y cuídese la voz, ¿ok? Sí, como no, en eso estamos. Muchas bendiciones, nos vamos con el aplauso. Gracias.